Vamos ahora con un tema que es muy interesante. Ajá. Y que es algo, llevamos un poco más a las teorías locas y a las conspiraciones, pero también a los casos, por desgracia, más mediáticos y más surrealistas. Vamos a hablar del 11S, Sí. que es un caso que, por trágico que es, no deja de ser algo impensable antes de que sucediera. Era absolutamente imposible en la mente de cualquier habitante del mundo que pensara que eso pudiera llegar a suceder. Total. Y es uno de los días que te queda grabado para siempre. Es los que teníamos una edad que éramos no mayores, pero bueno, que teníamos ya conciencia, es el típico día que recuerdas. ¿Cómo estabas? ¿Cómo lo descubriste? ¿Y qué tal lo pasaste? Yo me acuerdo perfectamente de todo. De primero un incendio, luego parece que no es un incendio, luego ver la imagen del avión, luego a George Bush saliendo, declarando la guerra a todo el terrorismo y viendo cómo el edificio se cae. O sea, es algo que te queda en la memoria, ¿no? Pero vamos a hablar del tema aeronáutico y cómo pudo pasar y qué es lo que pasó. Pero antes vamos a hacer un descanso porque te voy a hacer un pipí. Yo estoy igual. ¿Qué temazo se viene ahora, por favor? ¿Qué temazo? Otra cosa, ¿no? Otra vez parecido al tema de Malasia. No deja de ser una mega tragedia y está incluso mucho más grande, pero a nivel puramente de interés de cómo pudo pasar, es fascinante y a día de hoy siguen habiendo teorías. 11S, cuéntame qué pasó y teorías, porque tú mismo dices que hay de todo y que no todo es tan descabellado. Sí. Hay alguna teoría que yo, antes de investigar, porque me he pegado una investigación brutal para hacer un vídeo que saqué en mi canal principal, que igual que el de Malasia, en una semana pilló 3 millones de visitas, o sea, fue una cosa muy loca. Es que son dos temas que a día de hoy siguen estando en boca de todos. Sí. Todo el mundo tú le comentas y puedes estar una hora hablando, porque es algo que nos fascina y esa es la realidad, ¿no? Eso es. Entonces, había algunas teorías que en su momento, cuando empecé a investigar, yo como que me las creía. Después de investigar ya no me las creo. Y voy a comentarlas, seguro que os va a pasar a muchos. Luego hay algunas cosas que son raras y que no tengo explicación para ellas y que no quiero darla. O sea, quiero decir que lo primero que quiero que se sepa es que yo no tengo aquí ningún interés en que la gente crea nada ni nada. Yo voy a contar lo que yo sé que pasó, porque las cosas que tienen que ver con los aviones sabemos que pasaron, a nivel de que unos cuantos aviones despegaron y se estrellaron, y eso se sabe. Entonces, si alguien no me quiere creer, me parece genial. Sí, porque hay teorías conspiranoicas que incluso niegan en los aviones. Eso te iba a decir. Sino que eran bombas, o que fue un montaje, o que el avión no impactó, sino que siguió, ¿no? Cosas así. Claro. Sabes que hay teorías así, ¿no? Sí, por supuesto. Pero claro, yo eso, por ejemplo, pues es que no hay ni por dónde cogerlo. O sea, hay miles de imágenes, vídeos. Bueno, hay otras que no son tan locas y por eso digo que bueno, aunque sea escucharlas, ¿no? Sí, claro. Entonces, el caso, con estos ataques, se seleccionaron 4 aviones. Ah, y que no se me olvide contarte, Jordi, un quinto avión de aquel día. Es que no quiero que se me olvide, ¿vale? No. ¿Quinto? Vas a alucinar. Coño. 4 aviones se seleccionaron para ser utilizados como armas contra edificios emblemáticos de Estados Unidos. Además, los 4 vuelos despegarían desde la costa este de Estados Unidos a la costa oeste, es decir, que iban a hacer una ruta muy larga porque Estados Unidos es inmenso. Claro. Entonces iban a ir con los tanques de combustible llenos, de tal forma que el impacto ya no solamente sería dañino por el propio avión chocándose, sino que el combustible se iba a verter por el edificio y eso iba a generar más daño. Y además, todos los vuelos que se seleccionaron iban a salir a la misma hora, para que todos los impactos fueran de forma casi que simultánea y no hubiera tiempo de reacción. Esto no terminó por ser así y es determinante en lo que vamos a ver luego, y ahora veis por qué. El caso es que el primer vuelo de todos despegó a las 7:59 desde Boston, iba a Los Ángeles. Todos eran aviones grandes. Iban a cruzar el país. Eran aviones grandes. Este avión, a las 8:14, 15 minutos después, comienza a ser secuestrado y justo al mismo tiempo, el segundo de los aviones despega también desde Boston y también hacia Los Ángeles. Misma ruta. Estoy hablando de primer avión, segundo avión y tal, porque sé que habrá gente que no tenga ni idea de número de vuelo 175. No, hablamos de un vuelo. Sí, vamos a hacerlo fácil. Vamos a hacerlo fácil, eso es. Cualquier persona que quiera saberlo más detalle, en el vídeo que tengo lo va a ver en detalle, que está todo muy bien. Vale. Ya digo, el segundo de los vuelos despega a las 8:20, a las 8:14. Y el tercero a las 8:20 desde la ciudad de Washington
y este también iba a Los Ángeles, Ujú. ¿vale? Ahí hay 20 minutos de desfase aproximadamente, pero en todo eso, en esos 20 minutos, pasan una cantidad de cosas tremenda. Primero, cuando el primero de los vuelos es secuestrado, Ujú. los atacantes que entran en la cabina, se sientan tal, no sé qué, comienzan a comunicar por radio abiertamente al tráfico aéreo, sin querer, y dicen, sentaos, tenemos una bomba, sentaos. Creían que estaban comunicándose con los pasajeros. Típico Passengers, Sí, this is the captain. Ajá. Pues se equivocó y lo transmitió por radio. Entonces todos los controladores aéreos lo escucharon. Bueno, lo escuchó uno, que es el que estaba encargado de ese avión. Este tío, y me quiero detener ligeramente en hablar del control aéreo porque pongámonos en la cabeza de las personas que estaban manejando el tráfico aéreo aquel día. De repente, un tío escucha... No, primero, antes de que le dijera eso por radio, el avión ya no le contestaba. Ajá. Entonces, esto está grabado y tú puedes escucharlo. O sea, yo el otro día me vi un vídeo de una persona que te explicaba todo lo de los controladores aéreos. Es una barbaridad. Decía el controlador American 11, porque era el American 11. Y empieza a repetirlo. No contestaba, no contestaba, no contestaba. Y de repente se apaga el transponder, el sistema con el que el avión reporta su posición. Y de repente este tío empieza a decir, oye, que este avión no me contesta, que no sé qué. Y escucha esto. Tenemos una bomba, sentaos. No lo escucha bien. No sabe muy bien qué acaba de escuchar. Pero luego, a los pocos minutos, hay otro mensaje similar y ya dice, vale. En inglés. En inglés, claro, todo esto en inglés. Los terroristas hablaban en inglés con el... Sí, porque se pensaban que estaban hablando con los pasajeros. Claro. Entonces, recordemos que esto es 2001, que es antes de las regulaciones de seguridad de los aviones, que eran más laxas. Es que esto es una cosa que ¿no? La gente de hoy en día no es consciente. Los más jóvenes están Claro. acostumbrados que hay una revisión extrema que en esa época no. A mí me pasa. Yo voy a ¿Verdad? un aeropuerto y yo, cuando veo alguna peli anterior al 11S y veo que tú podías ir hasta la puerta de embarque a despedirte de tu familia, como que me explota la cabeza y digo, ¿pero cómo? Claro, es que antes no tenía nada que ver. La aviación cambió para siempre. Podías traer líquidos, podías Claro. traer mil cosas. La cabina no estaba cerrada. Hoy están blindadas. Tú antes la cabina empujabas la puerta y la abrías. ¿Sabes? Que la gente lo entienda, porque a lo mejor los Claro. más jóvenes dicen, no me puede cuadra. ser, No, claro. pues puede ser que colaran una bomba. Sí, no. Y los cuchillos estaban permitidos. O sea, tú podías llevar navajas. La seguridad de los aeropuertos era seguridad privada, rollo Prosegur y cosas así, que no son policía. O sea, que puedes decir, venga, vale, hasta ahora, ¿sabes? Entonces, bueno, para que la gente sea consciente de cómo era la situación en aquel momento. Ujú. Lo que decían los controladores aéreos es que tú imagínate este tío que estaba manejando este avión como de repente no le contesta, de repente apaga el transponder y de repente escucha esta radio. Se volvió a escuchar otra radio y ahí ya dijo, este avión ha sido secuestrado, Fua. seguro. Pero se lo dijo a sus compañeros. Y sus compañeros dijeron, estás exagerando, no es para tanto, tal. A los pocos minutos dijo, otra vez se volvió a equivocar y mandó otro mensaje de radio que este ya era clarísimo, era rollo, tenemos una bomba y no sé qué, en plan, clarísimamente estaba diciendo que tenían una bomba. Porque la gente debería estar revolucionada. No, porque estaban sentados. Esto se escucharía por el altavoz, los pasajeros estaban sentados, pero lo estaba diciendo por radio equivocadamente. Entonces, en este momento empiezan a decir, vale, este avión ha sido secuestrado, ¿qué hacemos? Pero también tenemos que entender que en aquel momento la defensa aérea de Estados Unidos no es como hoy en día. A raíz de eso, cambió para ser como es hoy en día. En aquel momento, la cadena de mando que tú tienes que... La cantidad de personas que tú tienes que contactar para que salga un avión de combate e interceptara un avión era una locura. El controlador aéreo tenía que hablar a su jefe, su jefe es otro jefe, pero este jefe tenía que hablar con la autoridad aérea con la fuerza aérea con no sé qué. O sea, era una cosa de locos. Y además, en los años 60 y 70 en Estados Unidos había sido como bastante típico el tema de secuestros de aviones, pero con el objetivo de ganar dinero. Rollo, secuestraban un avión, dándonos no sé cuántos millones y no sé qué. Daban el dinero y se piraban. No pasaba nada más. No había fallecimientos. Nada. No era lo normal cuando secuestraban un avión. Ujú. Entonces, lo que se tenía pensado con respecto a un secuestro era eso. ¿Qué quieren? Claro. Y además, en ese momento, Estados Unidos salía de la Guerra Fría hace unos cuantos años. Entonces tenía como un sistema de defensas antiaéreo pensado en amenazas desde el exterior, misiles, tal. ¿Qué pasa? Que aquel día las dos cosas se juntaron. Se secuestraron aviones y se utilizaron como misiles. Entonces, no estaba ni lo más mínimamente preparado para poder hacer algo contra todo esto, ¿sabes? Ujú. Entonces,
aquí este tío lo reportó a su jefe, que habían desplegado, o sea, que había un secuestro del avión y demás, y el jefe se lo pensó, tal, no sé qué. Bueno, con el paso del tiempo lo reportaron para arriba y empezaron a plantearse la posibilidad de sacar cazas a interceptarlo. Pero cuando este mensaje le llegó a la persona que tenía que sacar los cazas, este tío ya había pasado la información por tanta gente que ya no sabían si era un ejercicio o era de verdad. Claro, algunos decían que sí, otros decían no, es un ejercicio tal. Y claro, la confusión era tremenda. Escacharrado, pero ¿no? imagínate, en ese momento, en cosa de minutos, pues la cosa se va de madre. Finalmente sí que se sacaron a los cazas, porque hubo una persona que dijo que sí, que esto es de verdad, sacad los cazas. Sacaron los cazas. Entre medias, hemos dicho que despegaron los 3 vuelos. A las 8:42, es decir, 43 minutos después del despegue del primero, despegaría el último, el cuarto. Y este iba desde la ciudad de Nueva York hacia la ciudad de San Francisco, ¿vale? Y aquí, bueno, antes que eso, déjame que te diga una cosa con el segundo vuelo, porque cuando este segundo vuelo fue secuestrado, se escucha de nuevo que la gente se ponga en la piel de los controladores aéreos de cómo, primero, ya te han dicho que ha habido un avión que ha sido secuestrado y de repente el otro controlador aéreo dice, ostras, este no me hace caso y apago el transponder. Imagínate, o sea, tú imagínate, pues este otro, en realidad no apagó el transponder, lo que hizo fue cambiar el código del transponder. Y esto lo que hace es que en la pantalla del controlador aéreo aparece como si fuera otro avión, ¿sabes? Entonces este controlador aéreo vio otro avión hacer cosas raras, preguntó a un compañero, oye, esto está todo grabado por audio, ¿eh? ¿Tú sabes qué avión es este? Tal. No, déjame que lo investigo, tal. Y de repente este avión giró hacia Nueva York. La trayectoria la iban viendo, ¿eh? Eso sí. Ahí no había ninguna duda, ahí ¿eh? No, iban viendo para dónde eso es. se movían. Pero apagó, o sea, pero en ese momento empezó a hacer cosas raras y se tienen las grabaciones de cómo este controlador aéreo le dice a varios aviones que tiene delante, tienes un avión delante de ti a 5 kilómetros, está yendo hacia ti, no sabemos qué está haciendo, parece que está secuestrado, gira a la izquierda ya. Y le dice literalmente, tienes permiso para girar como tú quieras, esquívalo, por favor. Porque iba a chocar contra otro. O sea, estaban como yendo, empieza a mover a todos los aviones, muévete tú, no sé qué, a la izquierda, tú, para abajo, tal, pero tal que así como te lo estoy diciendo de rápido. O sea, salvaron vidas. Sí. Y se reportó que no chocó, el segundo de los aviones que fue secuestrado, no chocó con otro avión por una distancia de 100 metros. Es que no es nada en aviones, es nada. Bueno, el caso, lo que decía, el cuarto de los aviones despegó a las 8:42 y además esto es una cosa que a mí me parece curiosa y es que 3 minutos después se dio la primera colisión desde Nueva York y el último de los vuelos despegó desde Nueva York. Lo que quiere decir que es posible que hubiera gente que despegó desde el último avión que al despegar mirara hacia Nueva York y que viera cómo la primera torre impactaba. Esto no se tiene constancia de ello ni nada, pero yo creo que físicamente era posible por tema de distancias y demás. Si tú estás despegando de Nueva York, vas a mirar a Nueva York. Es posible que alguien viera... 100%, además es que es lo típico, sí, ¿no? pero giró justo para el otro lado, tal. Pero es posible, cabría la posibilidad de que alguien lo hubiera visto desde muy lejos y tal. O sea, que tampoco sabría si lo habría visto bien, ¿no? Bueno, el caso. El primero de los impactos fue a las 8:46 de la mañana. O sea, que fue muy rápido. Fue desde que lo secuestraron hasta que impactas... Muy poco tiempo, bueno, menos de una hora, ¿no? Sí, no, claro, 30 minutos, una cosa así. Y de hecho el segundo, como 15 minutos secuestraron. Porque el número 1 y el número 2 son los dos de las Torres Gemelas, ¿no? Nacho, no sé si puedes ponerme aquí... Vale, es que se ve un poco mal, pero yo creo que no sé, ¿se ve más o menos bien? Sé que hay gente que lo escuchará como podcast, pero bueno, esto pues, es que es importante. Pues, claro. Es que es importante para la historia. Sí, a ver, si no, incluso los que estáis en Podimo escuchando esto, hay vídeo, o sea, lo podéis poner un momentito, ¿eh? El primero de los vuelos fue este. Cuando se pone rojo es que fue secuestrado. En ese momento es cuando se secuestra. Sí. Esto es una animación que hice para mi vídeo. Entonces se puede ver como el primero fue hacia el norte y luego bajó y vino y chocó contra la torre norte. ¿No fue contra la norte? Bueno, no lo sé. Pero chocó en esta dirección. Y el segundo es como que dio la vuelta y subió. ¿Vale? Este fue el segundo. Vale. El tercero fue este y el cuarto fue este. Vale. Entonces, cuando chocó el primero, y aquí pasan cosas locas, cuando chocó el primero de los aviones, se dice a todo el mundo de la torre 2, de la otra torre, que la desalojen, porque no saben si a lo mejor pues eso puede afectar a la segunda torre y tal. Pero no sabían que era un avión que había chocado, una explosión, ¿no? Pero se veía un daño muy grande, claro. Sí, eso es. Vale. Claro, 5 minutos después, o sea, 5 o 10 minutos después de que se mandara a la gente salir, les hacen a todos entrar, porque no es nada, no parece tan grave, tal. Todo el mundo empezó a entrar y de repente el otro impacto en la segunda torre. Es que es
absolutamente ¿Qué tremendo. diferencia de minutos hay entre el primer y el 8 y segundo? 46 Sí. y 10... No, perdón, y 9 y 3. O sea, 16 minutos, 17 minutos. Menos de 20 aprox. minutos. Sí, menos de 20 minutos. Claro, es que aquí también se dio otra casualidad y es que los secuestradores querían que los impactos fueran de forma simultánea. Y de hecho, el segundo de los aviones salió con retraso. Pero al final les salió casi que bien, porque el mero hecho de que el primero de los vuelos impactara antes hizo que todas las cámaras estuvieran grabando. Entonces, cuando llegó el segundo, todo el mundo lo pudo ver en vídeo, ¿sabes? Son las imágenes que han dado la vuelta al mundo y que Claro. pasaron a la historia, ¿no? Eso es. Que por cierto, no pongáis ninguna porque os lo desmonetizan. No sé si ha puesto Nacho ya está despedido. Estás despedido ya, bueno, no pasa nada, Nacho. No, pero a ver, una cosa es poner vídeos y la otra es poner una foto. Vale. Una- Es que yo tuve un lío brutal para poder monetizar el vídeo. Ujú. Bueno, yo pensaba que no lo iba a poder monetizar porque no me... Amarillo. ¿Y si no amarillo. se puede monetizar? Pues no se No. monetiza, que ya ganaremos dinero de otro sitio. Nah. Vamos, estamos en Podimo, amigos, claro que sí, tenéis ahí en exclusiva. Bueno, el caso que Sí, además cuando se sucedió el primero de los impactos, ahí se informa al presidente y además es que la historia del presidente es fascinante cómo lo vivió él ese día, George Bush. estaban con niños. Él estaba en Florida, en un en una colegio. escuela de parvulitos o de infantil, eran niños muy pequeños. Y el caso es que le dicen, ha habido un accidente, una avioneta, un avión pequeño, ha impactado contra el World Trade Center o algo así le dicen. Pero, rollo, no le dan ningún tipo de importancia. O sea, es como, pues vale, ¿sabes? Se lo dicen, pues vale, y el tío entra Ujú. a la clase con los niños. Ujú. ¿Qué pasa? Que se produce el segundo de los impactos a las 9 y 3 minutos. 2 minutos después le dicen, entra el Chief of Staff, que es la persona que le lleva la agenda y demás al presidente, y le dice al oído, señor presidente, un segundo avión ha impactado la segunda torre, estamos bajo ataque. Esto está grabado. Se puede ver cómo le dicen La cara que esto pone. al oído y se queda como así y no hace nada más. Luego le preguntaron por su reacción, porque claro, como estaba con niños le estaban grabando. Le preguntaron por su reacción y él lo que dijo es que él había estado en muchas situaciones de crisis en las que él había visto cómo los mejores líderes proyectaban calma. Entonces él quería, en ese momento, delante de niños, pues proyectar calma también. Bueno, esto hay gente que dice, es que ya lo sabía, por eso no reaccionó, tal. Bueno, yo digo lo que se dijo y lo que tal. Yo aquí me da igual lo que la gente crea. Después de esto fue a las 9 y 5 minutos. Ujú. Pasó como una media hora aproximadamente y se mandó desalojar. No, se mandó que el vicepresidente, o sea, se ordenó que el vicepresidente, que en ese momento estaba en la Casa Blanca, fuera al búnker que hay bajo la Casa Blanca. Ujú. Porque debajo de la Casa Blanca hay un búnker en el que se puede hacer operaciones militares y tal. Le mandaron al búnker. Un minuto después, el tercero de los aviones impacta contra el Pentágono. Es decir, que yo creo que si este avión, en lugar de ir contra el Pentágono, hubiera ido contra la Casa Blanca, yo creo que podría haber acabado con la vida del vicepresidente de Estados Unidos en ese momento. Ujú. Porque hubo un minuto de diferencia que seguramente todavía no había bajado al búnker, ¿sabes? Pero es que es peor todavía, porque no fue hasta que ocurrió este tercer impacto que se mandó desalojar el Capitolio, que en ese momento estaba lleno de los políticos, que es como el Congreso, que Sí, están sí. todos ahí. Ujú. Pues hasta que no fue el tercer impacto en el Pentágono, que está al lado tanto de la Casa Blanca como del Capitolio, está en una Sí, distancia esa de zona gubernamental de está Washington. 1 kilómetro, 2 kilómetros, como Ujú. mucho. Un avión lo recorre en segundos. Pues no fue hasta que sucedió este tercer impacto que se ordenó desalojar el Capitolio. Algo que me parece, no sé, de locos. Ya Ujú. habían ocurrido 2 ataques, o sea, 2 impactos y demás. Vale. Entonces, después de esto, lo que sucedió es que el presidente, George Bush, en ese momento ya le sacaron del colegio. Primero se lo iban a llevar, la idea era llevárselo a Washington, pues como para hablar de la tragedia de Nueva York. Claro. ¿Qué pasa? Que cuando se lo estaban cargando en el avión, estaban metiendo en el avión, tal, vieron que había, o sea, aquí ya se empezó a barajar la posibilidad de que incluso el presidente fuera, el propio presidente fuera un objetivo. Y vieron cómo había una persona, se lo llevaron al Air Force One, que es el avión El del privado, presidente, ujú. eso es, que es un avión increíble. Una persona estaba en las inmediaciones del aeropuerto con un objeto no identificado.
Entonces el avión, en lugar de salir por la pista que iba a salir, dio la vuelta y salió por otra pista, ascendiendo lo más rápido, como si fuera un misil básicamente para arriba, porque fuera un arma. Sí, sí. No era nada, era un tío con una cámara. Vale. Ya podría haber sido algún tipo de arma o un Claro, un bazooka o algo Ujú. así, por supuesto. Un RPG no era nada. o... El presidente comenzó a volar hacia Washington, pero en el momento dijeron, se acaban de estrellar el Pentágono, ¿cómo vamos a ir a Washington? ¿Qué vamos a meter en la Casa Blanca? No, imposible, inviable. Vamos a llevárnoslo a una base militar. Se lo llevaron a una base militar. Claro, no tenían combustible para ir a Washington, que no estaba muy lejos. Entonces lo que hicieron fue parar en una base militar en la que echarían combustible y se lo llevarían a otra base militar que tenía un búnker nuclear. O sea, esto ya estaban... ¡Qué momento! No, imagínate. ¡Qué momento! En el primero de los vuelos, cuando estaba volando hacia la primera base militar, aquí hubo una confusión brutal porque el propio servicio secreto creía que había un topo dentro del servicio secreto y que iban a derribar el Air Force One, el avión del presidente, porque se filtró el nombre Angel, la palabra ángel en inglés, como que alguien la había utilizado refiriéndose al avión del presidente. Y este era un nombre secreto que solo sabían dentro del servicio secreto. Entonces dijeron, hay un topo, seguro. Pero fue un malentendido. Ajá. Y finalmente no pasó nada. Pero claro, como pensaban que sí, al avión lo mandaron a volar a 45.000 pies, que es mucho más alto de lo que vuelan todos los aviones, por miedo a que otro avión se chocara con él. Y mandaron que varios cazas lo escoltaran, pero tardaron un rato y esto fue... Angustioso. Hay conversaciones de controladores aéreos que dicen que todavía no está siendo escoltado por cazas. ¿Cómo? En plan así, ¿sabes? Es que es el peor día de la historia moderna de Estados Unidos. Literal. El más vulnerable, sin duda. Y incluso llegaron a poner a un agente de confianza armado en la puerta de la habitación del presidente, armado. Normal. Rollo, por si entra, por si viene otro del propio avión del servicio secreto. Sí. Y otro en la cabina. O sea, imagínate. Entonces se lo llevaron a estas dos bases militares y luego al final del día, cuando ya vieron que todo se había relajado, se lo llevaron de vuelta a Washington, donde ya el presidente al final del día dio este discurso. Vale. Mientras tanto, aquí he saltado todo el timeline del presidente porque fue muy interesante, pero lo que sucedió entre medias es que... El cuarto avión, ¿no? Sí, pero antes que eso, se ordenó cerrar todo el espacio aéreo de Estados Unidos. Esto nunca había sucedido, es una cosa sin precedentes. O sea... Que la gente entienda los miles de aviones, es que incluso te diría que decenas de miles de aviones volando y todos ¿Qué se hizo con ellos? Dijeron todos a tierra ya, me da igual dónde están, al aeropuerto más cercano y me da igual. Incluso el presidente ordenó que se podía derribar a un avión civil si no hacía caso. Eso es, si no hacía caso iba a algún sitio raro. Todos los aviones a tierra. Canadá abrió sus aeropuertos para que todo el mundo pues pudiera, o sea, para ayudar a los controladores los que estuvieran en el norte de Estados Unidos. Claro, se los llevaran para allá, los que venían claro, había muchos aviones que no estaban en Estados Unidos, pero venían del Atlántico, del Pacífico, de no sé qué. Imagínate. Pues todos esos nada, no pueden ir a sus destinos, pero ni de broma. Y de hecho el espacio aéreo estuvo cerrado varios días. Wow. Creo que fue hasta el día 12 ya, o sea, el día siguiente empezaron a abrir un poco, tal, el día 13 estuvo, o sea, hasta que la cosa se normalizó pasaron días. Entonces, después de esto, lo que sucedió, aquí aproximadamente hablamos de que son las 9:45 por ahí, es decir, ha pasado como una hora del primer impacto. El cuarto vuelo comienza el vuelo 93, que es súper famoso, no sé si tú has escuchado alguna vez. El que lo consiguieron detener, ¿no? Vale, sí, yo quiero hablar de ese tema. Revuelta. Eso es. Es increíble lo que pasó en ese avión. Hay mucha gente que... esta es una de las cosas que dudaba que fuera real. Yo dije, quizás simplemente lo han derribado y ya está. Pero, bueno, antes que nada contar lo que pasó, los que iban dentro del avión se rebelaron porque sabían lo que estaba pasando y se rebelaron y el que llevaba el avión lo estrelló contra el suelo. Bueno, pues lo estrelló contra el suelo y todo el mundo... Supongo que todo el mundo estaba encima de él. Eso es. Entonces, que de hecho, se cogió a la persona que maquinó todos estos atentados, que estaba en Pakistán y tal, le cogieron y está en Guantánamo, creo que todavía está en Guantánamo. Está vivo. Creo que todavía está vivo y dijo que este avión iba al Capitolio. Claro, iba a todas las estructuras. Y que todos los aviones tenían la orden de estrellarse si veían que no podían llegar al objetivo. O sea, flipas. Entonces, lo que yo quería decir es que, primera pregunta, ¿por qué la gente sabía que estaba dentro del avión que estaban sucediendo estos ataques?
Porque en los aviones antiguos había unos teléfonos, yo no sé si a lo mejor tú te acuerdas, Jordi, pero yo me pilló ya un poco más pequeño, entonces no... Pero sí me acuerdo en algunos aviones que había teléfonos y yo lo veía, me acuerdo, era pequeño y veía un teléfono ahí. Pues se podía llamar, tú podías llamar por teléfono. Entonces la gente llamó a sus familias por teléfono cuando vieron que estaban siendo secuestrados. Y entonces cuando hablaron, dijeron sus familias, es que se han estrellado ya 3 aviones, de que les han secuestrado y se han estrellado. Entonces la gente empezó, obviamente, a 2 más 2, y dijeron, somos otro más. Y empezó, la gente como que se los llevaron a todos a la parte de atrás del avión, y empezaron como a hablar entre ellos, a cuchichear. Hubo un total de 43 llamadas con el exterior, esto está todo registrado. 43, o sea, la gente dice, pero ¿cómo se pudieron enterar tal? Se pudieron hablar por teléfono y esto está totalmente registrado, todas las familias lo han confirmado, hablaron con ellos, o sea, lo han confirmado. Claro, aquí habrá gente que dirá, sí, bueno, la familia se lo ha inventado. Claro. Vale, tío, pues vale. O sea, que entiendo. Sí, o sea, hay un momento cuando la conspiración ya... es tan grande, sí. Eres todo. tan dogmático que es que no vas a aceptar nunca nada que no te cuadre. Claro, eso es. Evidentemente. Entonces, bueno, lo que dicen las familias es que poco a poco empezaron a notar cómo se cocía el plan de la rebelión. Hasta que hubo un momento que una persona lo dijo, tal, vamos a intentar recuperar el control del avión. Había 2 personas que tenían conocimientos aeronáuticos, por lo tanto creían que podrían llegar a aterrizar el avión. No eran pilotos de avión, era uno piloto privado, es decir, de avión pequeño, y otro era controlador aéreo, o sea que imagínate. Pero dijeron... es más que nada. Claro, dijeron... Es más que nada. Lo intentamos. Y había una serie de 5 personas o 4 que fueron los que empezaron todo, ya no a nivel físico la pelea, sino a nivel de crear la idea de hay que rebelarse. Que de todo esto se tiene constancia, por lo que digo, de las llamadas. Ajá. Y además todas estas personas es como que en el pasado habían tenido... Es muy curiosa la historia porque tú puedes ver cómo... Es que incluso bonita, como toda su vida había llevado a que esas personas tuvieran una personalidad como para aquel día tomar el liderazgo y no sé, es una cosa muy loca, tío. Y hicieron una cosa que es tremenda y es que lo sometieron a votación. Es que se me pone la piel de gallina, es muy loco. O sea, sometieron a votación si se rebelaban o no. Y salió que sí, no se sabe ni votos ni nada, pero salió que sí. Y hay una conversación por teléfono, como uno de estos que lo había maquinado todo estaba hablando con su mujer y su mujer se despide de ella, dice nos vamos a rebelar tal, y antes de colgar le pregunta a otros, o sea, se puede escuchar como antes de colgar le dice a otros, ¿Are you ready? Let's roll. Y dice, let's roll. ¿Que era militar o...? No sé, creo que este tío era jugador de rugby. Tío, debe ser un tío ganso. Había unos cuantos que eran grandes. Y en este caso, en este vuelo, estaban armados con cuchillos y se cree, no se sabe, se cree que iban con explosivos falsos, porque no se encontró ningún tema de explosivos. El caso, que se rebelaron, llegaron a la cabina, se puede escuchar en las cajas negras de la cabina cómo se puede escuchar a los secuestradores cómo dicen, van a entrar. Y estaban hablando en árabe, entiendo. Y bueno, pues se puede escuchar cómo entran en la cabina, empieza tal, y el avión pues se estrelló. En ese momento que llevan que van a entrar, lo deciden estrellar. Entraron, pero ya estaba en bajada. Sí, eso es justo. Creo que ya cuando entraron estaban ya yendo para abajo, porque tenían las órdenes clarísimas de suicidarse, matarse. Ellos lo tenían muy claro por lo visto, y eso fue lo que hicieron. Entonces, este fue el vuelo 93, que ya digo, yo al principio, cuando empecé a investigar todo esto, yo pensaba que lo habrían derribado. No lo pensaba, pero no lo tenía del todo claro. Este año he estado en Estados Unidos y fui al sitio en el que se estrelló. Es impactante de brutal. O sea, es que estar en ese sitio y ves el sitio exacto en el que se estrelló, las caras de todo el mundo ahí y tal. Hay como algún monumento. Sí, eso es. Es como un memorial de la valentía de esta gente. Ya no solamente por los que físicamente quisieron hacerlo, sino que lo sometieron a votación y todo. O sea, no todo el mundo, pero salió que sí, ¿sabes? Y además, en las comunicaciones por teléfono en ningún momento dijeron que su idea era salvarse. Se cree que su idea era evitar que llevaran el avión contra un edificio. ¿Sabes? Ya estaban, o sea, que ya habían entendido que iban a morir. Ellos se cree que, quizás no todos, pero los que lo estaban maquinando, se cree que ellos sabían que de ahí no iban a salir. Y este iba contra el Capitolio. Sí, esto es lo que dijo el hombre este. El del Pentágono, por eso no causó muchos daños, ¿no? El del Pentágono, mira, eso es una cosa que se dice. Espera, antes de eso, perdona, déjame que te diga del 93, que
hay mucha gente que dice que lo derribó Estados Unidos y yo quiero decir aquí una cosa. Si hay gente que dice que lo derribó Estados Unidos, no tiene, o sea, no creo que sea la misma gente que dice que todo lo ideó Estados Unidos. Porque ¿qué sentido tendría que Estados Unidos idee secuestrarlo y luego derribarlo? ¿No? O sea, es como que son incompatibles. Bueno, te podrían decir que claro. esto era un teatro que incluso sacrificaron su propio avión para que no hubiera teorías que desmintieran. Para desmentirme a mí ahora mismo, ¿no? Exactamente. A ver, yo lo que digo es que eso para mí es incompatible al 100%. Y luego, George Bush, como he dicho antes, dijo que se podía derribar cualquier avión. Y salieron aviones de combate a derribarlo. Lo que pasa es que salieron tarde, el avión ya se había estrellado, porque no sabían dónde estaba. Si no lo hubieran enganchado y lo No, era la idea. Lo hubieran derribado. Era la idea. Lo que pasa es que los aviones que salieron aquel día no llevaban misiles. Porque en ese momento, y esto es una de las cosas que cambió claramente, en ese momento los aviones que están preparados para salir en estos casos no llevaban misiles, porque como te he dicho, el tema de los secuestradores era solamente hablar con ellos, no... Hostia, ¿y cómo hubieran derribado? Chocándose contra ellos. Los pilotos de los cazas te lo cuentan, que era lo que iban a hacer. Entiendo que ellos se hubieran propulsado antes. No. No, ellos hablan como quizás estrellarse y luego eyectarse. Ajá. Pero ellos o sea, esos pilotos que hicieron esa misión y salieron a buscarlo, te lo cuentan. Wow. Y te lo cuentan tal que así. Con respecto al del Pentágono, hay gente que dice, qué casualidad que cayó en el Pentágono y que no generó casi daños. Murieron 125 personas en el Pentágono. Hostia, la gente no pensaba que tantas. Claro, 125. Es que hay gente que dice, no, es que justo qué casualidad ese día estaban de obras en esa parte del Pentágono. No es verdad. Estaban trabajando y fallecieron 100 y pico personas. También estuve aquí, o sea, estuve en los dos sitios, en el del vuelo 93 y en el del Pentágono. Hay memoriales en los dos y sobre todo el del Pentágono, porque está en Washington. Recomiendo que la gente vaya y lo vea. No sé, es bastante impactante estar ahí. Otra cosa rara con respecto al vuelo del Pentágono es los vídeos. ¿Tú lo has visto? No. Hay un vídeo, hay dos, que se puede ver el avión impactando contra el Pentágono, pero no se ve casi nada. Es hiper raro. El Pentágono es uno de los sitios más vigilados de todo. Cuando dices que no se ve casi nada, ¿qué significa? Significa que te recomiendo que lo pongas ahora y lo veas, porque o sea, es un frame y ves el avión y de repente explosión y ya está. Vale. Entonces, claro, hay gente como que es falso, dice. Claro, dicen, es imposible, es un misil. Yo al principio lo comprabas. Lo compraba. Pero hay algo que me hace no comprarlo. Bueno, o sea, sí que es cierto que la trayectoria que hizo el avión para poder chocar contra el Pentágono es muy rara. O sea, es como que tenía que ir pegado al suelo, los pilotos no eran profesionales. Claro, bueno, ahora hablaremos de ya el tema y entonces, técnico. Es una colisión rara, yo lo admito. O sea, a mí me da igual, que es lo que te he dicho al principio. A mí me da igual, pero es raro. Aquí en nombre de pero es raro, es muy raro. Lo que pasa es que sabemos a ciencia cierta que el avión despegó a una cierta hora. Sabemos que voló hasta... Bueno, lo enseño a cámara. Que voló hasta más o menos este sitio y que aquí fue secuestrado y se apagó más o menos... No sé si aquí se apagó el transponder. Bueno, no lo sé. El caso es que sabemos que luego volvió y que se impactó contra el Pentágono. Se han recuperado partes de la gente, el ADN de la gente que estaba en ese avión, que se sabe que estaba en ese avión, partes del avión de ese avión. Entonces, la única explicación es simplemente que fuera eso. Hay gente que dice, no, porque se lo llevaron a otro sitio y luego pusieron las partes del motor y tal. No da tiempo. La única explicación para que dé tiempo es que ese mismo avión fuera el que se ha estrellado. Porque si no, lo tienes que aterrizar, matar a la gente, coger partes de la gente para llevarlas allí del ADN. O sea, no tiene sentido, ¿sabes? Entonces, pues para mí lo más fácil simplemente es creer que efectivamente fue lo que sucedió. Claro. Y bueno, no sé si... Creo que no se me ha quedado nada... Bueno, después de todos los accidentes y demás, no lo he comentado, pero claramente se cayeron las torres. La primera de ellas, la primera que se cayó fue la que segundo fue impactada. Claro, vamos a hablar ahora de los impactos de las dos torres gemelas, ¿no? Que ya te digo, es un momento que nunca olvidaremos. Lo primero, para ir a los dos impactos. Tema de los secuestradores. ¿Qué nivel de dificultad tiene lo que hicieron? Eso es lo primero. Ellos ¿Eran pilotos profesionales? Eran pilotos privados. Privados. Todos. O sea, en todos los grupos de atacantes había, no sé si uno o dos, pero uno seguro, que había estado recibiendo clases de piloto de vuelo. Bueno, eran todos pilotos privados. El piloto privado es piloto de avioneta, tal. De jet, etcétera. Sí, pero no de avión grande, ¿sabes? De grande no. No. Pero habían estado pagando para volar en simuladores de aviones grandes. Como los aviones que utilizaron finalmente. Se lo habían preparado. Claro, 100%. Entonces, lo que he dicho antes al principio del podcast, tener el conocimiento para volar un avión y no matarte
se puede hacer, es fácil. Lo que es complicado es comunicar por radio, respetar los no sé qué, sacar flaps cuando tienes que hacerlo, todo eso es lo difícil. Pero volar el avión y no matarte no es tan difícil. Por eso, por ejemplo, uno de los pilotos se estaba equivocando y hablaba por la radio pensando que estaba hablando con pasajeros y estaba hablando con tráfico aéreo, no sé qué. Ahora, el hecho de volar el avión contra una torre, que por cierto, impactaron todos ellos a unos 900 kilómetros por hora, brutal, absolutamente brutal. Eso yo creo que es difícil, pero yo creo que esas personas lo podían hacer por la preparación que tenían. El segundo golpe no fue limpio o sea, es como que le dio un poco, o sea, una de las alas salió por un lado, o sea, que no fue rollo en el centro. El primero sí que es cierto que está grabado y fue muy en el centro, sí. Pero los edificios, las torres, quizás cuando vemos una foto de una torre pensamos que se estrecha, las Torres Gemelas eran edificios colosales, claro. Ya no solo de altos, de anchos, que tú vas a unos rascacielos, yo que sé, mismamente en Madrid, ya no solo es lo alto que sean, sino lo grandes que son muy grandes. Los aviones también son muy grandes. Darle, no creo que sea tan complicado. O sea, para alguien que tenga nociones de pilotaje... O sea, mira, yo por ejemplo, que no soy piloto, yo creo que con el conocimiento que tengo, yo creo que a lo mejor yo tendría conocimiento para hacer eso. Para no lo digas muy alto que no entras a Estados Unidos en tu vida, ¿eh? No, quiero decir, para poner un avión en un sitio. Que a nivel práctico, si te pusieras, podrías más o menos. Yo creo que yo podría poner un avión en un sitio, o sea, quiero decir, estrellándome, no aterrizándolo. Claro, eso es lo complicado. Que no es algo entonces que requiera de una precisión extrema. Yo, como he dicho, lo complicado de un avión es hacer las cosas bien, eso es. Y lo entiendo, que aterrizar y despegar. Claro, eso es claro, ellos no hicieron eso. Claro, es que ya estaban en el aire. Eso es lo que no estaban haciendo ellos. Ellos solamente estaban volando el avión, que entiendo que también tendrían algo de nociones de navegación, porque llevaron el avión muy bien hacia las ciudades. Entonces, dieron la vuelta incluso. Sí, es verdad, hay uno de los que dio la vuelta. Entonces, yo entiendo que algo de nociones tendrían. Para esa gente, yo creo que sin problema lo pudieron haber hecho perfectamente. ¿Calcularon a qué altura de las torres debían impactar o fue un poco... Mira, tenemos que chocar y donde sea? Esta es una de las cosas que yo no compro nunca. Hay vídeos en los que se puede ver cómo cuando las torres se van a colapsar, se puede ver como que sale una pequeña llamarada. Y hay gente que dice, eso es claramente una explosión. La explicación, o sea, esa es una explicación que sea una explosión, pero también puede ser una explicación que había un fuego, ¿no? Y que cuando esta se empieza a colapsar, si un piso cae sobre el otro, pues todo el aire que tiene fuego sale hacia afuera. Yo no sé muy bien cómo funcionan todas esas cosas, pero quiero decir que físicamente, si un edificio colapsa y hay fuego, se puede ver una llamarada desde fuera. Entonces, lo que yo no compro es que justo hubiera una llamarada en el mismo piso en el que se estrelló el avión, porque eso sí que era justo así, y entonces me estás diciendo que estrellaron el avión justo en el piso en el que estaba puesta la bomba. Que no me lo creo. Yo es que eso sí que no me lo creo. O sea, yo lo que creo es que estrellarlo no era tan difícil, pero en un piso determinado parece una chaladura. Eso es imposible. O sea, fueron donde... A 900 por hora. Si no ves ni venir casi. O sea, nada, tú ves el objeto y ya está. No puedes hacer mucho más. Los aviones quedaron enclastados dentro del edificio. ¿Llegaron a salir en alguna Salieron parte? Partes. Mira, es una buena pregunta, porque del segundo que te he dicho que no impactó limpio, se sacaron partes del avión, del motor y no sé qué, unas cuantas manzanas más adelante. Que cayeron en el patio de alguna persona, ¿no? Que eso imagínate. Y entonces, el primero sí que es cierto que quedó enclaustrado, no salió en... No lo sé, la verdad. No lo sé. Yo creo que alguna parte a lo mejor sí que atravesaría el edificio. No lo sé. No, eso sí que no. Entonces tenemos el primer avión que impacta. Esto tarda un rato en colapsar. Sí, mira, el primero impactó más arriba que el segundo, como decía, y por eso el segundo colapsó antes. Más rápido. Sí, porque se debilita. Hay gente que dice, no, pero es que el material del que estaban hechos los edificios podía soportar la temperatura del incendio. Sí, seguramente. Yo no soy arquitecto, así que tampoco. Pero lo que sucedió es que simplemente la estructura se debilitó. No colapsó solamente por el fuego, sino que se debilitó y de todo el peso que tiene encima, colapsa. Por eso colapsó primero la segunda. ¿Tú crees que realmente ellos sabían que iba a colapsar? ¿O que iban a impactar contra las Torres Gemelas y no se iban a colapsar, simplemente pues no iba a ser algo tremendo, pero no tan... Nunca me lo había planteado, la verdad. ¿No? Yo creo que ellos no sabían que iba a colapsar.
era simplemente una gran explosión, un misil Sí, contra un emblema de Nueva York, sí, Estados Unidos. yo creo que sí. ¿no? Que por cierto, hay mucha gente que estaba en la parte de abajo del avión, que esto es dramático, que le cayó el combustible con fuego y se quemaron estando abajo de las torres, ¿sabes? Cayó ¿Cómo? el combustible de los aviones. Sí, o sea, hay gente que estaba a pie de calle. No, en el ascensor, cayó Ah. el combustible por el ascensor, salió por el hall con fuego y hubo gente que no sé si murió en el así. hall o en algún piso o lo que sea, que se quemaron por el Hostia. combustible que cayó por el hueco de los ascensores. Que no sé qué, bueno, tampoco no sé qué es peor, Brutal. esto o aguantar durante todos los minutos, que bueno, la gente que se tiraba por Hay gente... No, eso es terrible. Eso es... esas imágenes, Eso es unas imágenes más icónicas Sí, sí. de los últimos 50 años, sin duda, ¿no? Hay unas personas... Claro, porque cuando el avión impactaba contra la torre, las escaleras como que se cortaron. Además no es un corte con un cuchillo, un No, avión claro. mide varios... O sea, como que se cortaron del piso no sé qué al no sé cuánto y de ahí para arriba imposible. Ya no podías bajar. En una de las torres no se podía bajar, pero había... La segunda, es que no sé cuál era, si la primera o la Ujú. segunda, sí que se podía bajar por una escalera, una movida rarísima, y hubo gente que estando arriba se salvó. Hostia, Sí, wow. más de uno creo, o uno, no lo sé. Tampoco deberían entender qué ha pasado. Ya. Porque no sabes si ha sido una explosión. Yo creo que los de la segunda ya sí. Ellos sabían que había un avión. O sea, yo creo que ya sí, porque habiendo visto qué ha pasado con la primera, yo creo que sí. De hecho, se sabe de gente que estaba debajo de la segunda, que Ujú. estaba en la parte de abajo, que cuando impactó el segundo avión, notaron una vibración pero brutal y pensaban que estaba colapsando la primera torre. Pero no, un avión había colapsado su edificio. Wow. No, tremendo. ¿Qué teorías compras y qué teorías descartas Sí, vale, completamente? es una buena... Evidentemente, yo soy muy fan de la navaja de Occam. Es decir, Ujú. muchas veces la respuesta más simple es la correcta. Y somos las personas fantásticos inventando grandes historias y grandes relatos para complicarlo todo, cuando muchas veces 2 más 2 son 4 y no busques más. Pero no siempre todo es tan sencillo. Y en el caso de las Torres Gemelas y del ataque, evidentemente hay tantas cosas, tantos intereses, Ujú. y es algo tan bestia que pasara, que es normal que hayan Sí. ideas. ¿Cuáles descartaríamos 100%? ¿Cuáles estás 50-50? ¿Y cuáles, bueno, como mínimo es interesante escucharlas? A ver, la de que no hay aviones, pues es que esa... Es que si no, no podemos ni hablar, ¿sabes? Ujú. O sea, yo realmente, la única que compro es que en Estados Unidos supieran que algo se estaba cociendo y que dejaran hacer, ¿vale? Pero hay gente que, o sea, no es lo mismo eso que el propio gobierno lo hubiera hecho, ¿sabes? O sea, obviamente en ambos casos sería grave, pero no es lo mismo. Claro. Es que al parecer la CIA estaba investigando a algunos de estos y sabían que algo se podía estar maquinando Ujú. y no hicieron nada. Hay gente que dice que es porque la CIA no tenía como jurisdicción para coger a este tipo de gente dentro de Estados Unidos, tenía que haber sido por medio del FBI, pero tardaron demasiado. Bueno, lo que sí que está claro es que es cierto que sabían cosas de algunos de estos terroristas. Los estaban investigando. Sí, estaban medio que sabían. Sí, eso. Estaban investigando. No sé si porque. O sea, no sé a qué nivel de gravedad pensaban que tenían estas personas. Recordemos que el terrorismo islámico en ese momento en Occidente no era algo tan habitual. Claro, A partir de ahí ya se volvió algo mundial y que en muchas ciudades ha habido grandes problemas, ¿no? eso es. Pero es que era otro mundo. Era otro mundo. Realmente era otro mundo, que la gente a veces no acaba de... Eso. La gente, es normal, la gente joven, que era otro mundo. Lo de los aviones y lo de los viajes en avión, los aeropuertos eran otros y todo, ¿no? Y la seguridad internacional era otra. Los pilotos volaban con la puerta abierta. Ya, es que esto es una locura. O sea, esto. Tú se lo dices a alguien de ahora Ajá. y dice, ¿pero qué me estás ¿No te contando? lo crees? Que no pasaba nada. O sea, si tú no puedes descartar o no te suena fatal que supieran algo, no exactamente el qué, y pensarán, bueno, a ver qué hacen, y también así son cartas para luego, que es lo que... La gran teoría es, Sí. hicimos algo o dejamos que hicieran algo para luego tener excusa para ir all in contra lo que vino, ¿no? Después. Sí. Claro, eso podría ser. O sea, eso en mi cabeza podría tener sentido, ¿sabes? Ujú. Que lo hubiera ejecutado de cero el gobierno o Estados Unidos, para mí no tiene sentido, porque con lo patriotas que son, me estás diciendo que había personas que... Es que incluso militares que tenían que haber mandado ejecutar órdenes. Es que no tiene para Es mí... muy rocambolesco. Es eso, es muy Porque puedes rocambolesco. hacer una pequeña bomba, da igual, te cargas a 25 Claro, americanos, y ya que está. ya es una locura para Claro. ellos, y ya da motivo.
para atacar a cualquier país del mundo, Eso es. hostia, no te cargas a miles y te cargas las torres Los gemelas. edificios. Es que eso es Total. es tan desproporcionado si fuera un inside job que no me parece lógico. Podrían haberlo hecho a menor escala, o da igual, atacar al Pentágono Claro. o la Casa Blanca, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero es que esto es too much. Y yo también me pregunto, si ha sido todo pensado y tal, Ujú. ¿por qué tiraron primero la segunda torre y no la primera? O sea, no tendría más sentido que fuera todo como cronológico, ¿sabes? Que primero se cayera la torre que ha sido primero impactada y luego la segunda, ¿no? O sea, para mí eso pues tendría más sentido, pero claro, si sucede de forma normal, pues tiene sentido que la que ha sido impactada más abajo caiga primero, ¿sabes? Pero esto, claro, no lo podían haber pensado porque esto ya depende de dónde haya impactado el avión, son cosas ya muy, muy, muy rebuscadas. Claro, y a nivel puramente del colapso, tampoco eres arquitecto, pero Claro. también el tema de que hubieran explosivos en diferentes plantas, todo esto. Que todas las plantas tenían explosivos. O sea, Ya. es que vamos a ver si nos metemos en eso. Ya. A ver, que habrá gente que lo crea, ¿eh? Mm. Y a ver, pues... Bueno, realmente sí vale. que, lo único que sí que para alguien que no entendemos, que esto estaría muy guay tener un especial con algún arquitecto, me encantaría. De hecho, te voy a hacer algún día algún podcast de arquitectura, que no he hecho ninguno, estaría muy chulo. Y podríamos hablar de cómo una estructura puede aguantar o no. Porque sí que es cierto que sin tener ni idea de eso, que algo explote arriba, que colapse todo, tú lo ves desde fuera y sin saber mucho y dices, hostia, qué raro que colapse toda una torre, que no tiene buenos fundamentos. Y me gustaría saber cuál es la explicación de que si algo explota arriba, el propio peso hace que todo colapse. O sea, Eso- que es muy heavy. Eso lo estuve mirando y... Ujú. A ver, es que la estructura de las Torres Gemelas es muy distinta a cualquier estructura de cualquier otro edificio, porque estaban pensados para ser edificios de oficinas, Sí. para hacer que el área utilizable Ajá. fuera la máxima. Entonces, había las ventanas. O sea, hay parte de estructura que está en las ventanas. O sea, por eso son como edificios que se pueden ver como de medio piedra, Ajá. ¿sabes? Porque eso es parte de estructura. No tiene ningún pilar grande más que en la parte del centro, Ujú. que estaba como... Pues tenía bastantes pilares ahí. El caso es que si tú con un fuego debilitas una de las plantas, después de haberlo visto, que ya digo, yo no soy arquitecto, ¿vale? Ujú. Pero bueno, yo he estudiado estructuras en la carrera de Ingeniería Aeronáutica y tiene todo el sentido del mundo, que con fuego puedas hacer que se debilite un material y que cuando se debilita cae y ya por el propio peso, el piso de abajo no es capaz de mantener al siguiente y entonces ya todo Efecto dominó. colapsa. Sí. Ujú. Lo que pasa es que hay gente que dice, ya, pero es que cayó a la misma velocidad que si hubiera caído en caída libre. Tampoco se sabe eso porque hay una cantidad de polvo. Yo animo a cualquier persona que lo vea. Puedes ver el principio, pero después ya no puedes ver mucho más porque hay una cantidad de polvo que es tremenda. Y hay alguna viga que sí que se ve como que se queda, no me acuerdo en cuál de las torres, que se queda tal y luego se cae. Y también hay gente que se pregunta porque se cayó algún edificio de al lado también. Se prendió fuego y se cayó. Y eso fue porque la antena, una de las dos torres tenía una antena. Cuando se cayó el edificio, la antena se cayó y como que se llevó. La antena era muy grande. Cayó encima de un edificio y lo reventó muchísimo. reventó. Y eso pues generaría un fuego que, junto con todo lo demás del edificio cayéndose al lado y tal, pues ya digo, yo no quiero hacerle creer a nadie nada, Ujú. pero para mí eso tiene sentido. Claro. Es una historia increíble. ¿Cómo llegó a pasar algo así impensable? Impensable. Años atrás, meses atrás, días atrás. Es que te lo dicen 5 días atrás. Te lo dicen el 8 de septiembre. ¿No te lo crees? ¿No te lo crees? Es imposible, hombre. ¿Qué me estás creendo? Sí, que un avión, van a chocar 2 aviones. Mira, No te lo crees. o sea, ¿Y el quinto avión? se me había olvidado. Bien, Es bien, verdad bien. que me has dicho qué coño es el quinto avión. Que es un Dios. invent. Esto sí que es la teoría conspiranoica, ¿no? El Esto invent. es para flipar. Ajá. Aquel día, después de que se cerrara el espacio aéreo, Sí. había un avión que venía desde Corea y estaba atravesando el océano Pacífico. Iba a aterrizar, no me acuerdo, en Seattle o no me acuerdo, una ciudad de Estados Unidos. Y estuvo comunicándose por el sistema este que he comentado antes del Malaysia Airlines que va por satélite Sí. y tal, pues estaban hablando de los hijackings que había habido aquel día, estaban hablándolo con la aerolínea. Vale. Y entonces el piloto puso H, o sea, el diminutivo de hijacking. Y entonces la aerolínea dijo, ostras, en plan, Que nos han... que le están hijackeando también, Claro. que le están secuestrando. Que estará usándolo como pretexto para decirlo sin que tal, ¿sabes? Sin que se enteren los secuestradores y que lo estarán secuestrando de verdad. Ajá. Y entonces se lo dijeron a los controladores aéreos. Estados Unidos dijo, ese avión ni de coña entra en nuestro territorio, pero ni de coña. Los controladores aéreos le dijeron que pusiera un código del transponder
creo que es 7500, que ese es un código que es secreto. No, secreto, después de decirlo aquí ya va a ser poco secreto. Ya lo sabes, tanto, ¿no? Pero es un código de transponder que se utiliza por los pilotos si te secuestran el avión. De tal forma que si tú lo pones, los controladores aéreos saben que te han secuestrado el avión. ¿Sabes? Entonces los controladores aéreos le dijeron al piloto, pon este... Y todos los pilotos lo saben, esto es una cosa que saben todos. El 7500 es ese, el 7600 es otra cosa. O sea, son como 3. Problemas. Son como 3 muy identificados y todos se lo saben. Y uno... cuando el controlador le dijo que lo pusiera, el controlador esperaba que el piloto dijera, no, si no hemos sido secuestrados, no pasa nada. Y el piloto dijo, vale, lo pongo. Y lo puso. Entonces dijeron, nos han secuestrado. Que lo han secuestrado, 100%. Y entonces el avión se lo llevaron a Canadá y el presidente de Canadá dio luz verde para derribarlo si no seguía al 100% las instrucciones que le estaban diciendo. Salieron unos cazas, se le pusieron detrás... Buah. Claro, no estaba secuestrado. ¿Y por qué hizo todo eso entonces el piloto? Porque nada, o sea, el tío simplemente estaba hablando con su aerolínea de los hijackings, la aerolínea malinterpretó esa información y cuando los controladores aéreos le dijeron que pusiera el código, dijo, bueno, pues si me lo piden, lo pongo. Y lo puso. Hostia. Pero claro, poner ese código es como... Uy. Es mío, creo. Perdona. Ojo, es el presidente de Estados Unidos, es Donald Trump. Es Donald J. Trump, que está diciendo cosas que no interesan. Espero que sea Elon Musk, que me quiere sacar a volar en un cohete. De SpaceX, a lo mejor que era de SpaceX. Pero sí, bueno, al final no pasó nada, ya digo, que simplemente es una cosa curiosa que pasó ese mismo día. O sea, y al final acabó bien, ¿eh? Claro, no hubo problemas. O sea, ¿qué día peor te puedes equivocar para poner ya, que eso? tiene 11 tú. O sea, ¿qué peor día? Le fue de un pelito que no les metieran 3 bombazos, venga, hasta luego. No. Y Heavy, el presidente, ya digo, el presidente de Canadá dio luz verde para derribar el avión. Normal. No, Con claro. todo lo que está pasando y dices, hostia, este es otro más, ¿no? Sí, Pero lo más que, claro, viniendo de Corea es ya muy rocambolesca Era toda la como historia. 5 horas después. Claro. Luego ese día todo el mundo estaba como normal. Estaba el espacio aéreo cerrado, entonces Claro. este avión tenía que aterrizar. Alerta máxima. Qué interesante por eso, es una pena lo que pasó, pero qué interesante y cuánta conversación va a seguir dando durante muchos años.